Carolina Villano, Austria. Muchas gracias, presidenta. Hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No basta recordar cifras. Se instituyó este día justamente para movilizar a la acción, para revisar cuál es la condición de las mujeres y movilizarnos, hacer un balance. Porque este país lo construyeron mujeres que nunca se rindieron, las que abrieron las escuelas para las niñas cuando no era permitido, las que conquistaron el derecho al voto, las que hicieron de la igualdad su bandera y no un discurso. Pero también y sobre todo lo construyeron las mujeres que hoy despiertan a las 5 de la mañana, cuidan, trabajan, estudian, sostienen a sus familias y aún así encuentran fuerza para seguir luchando por sus derechos. Ellas hacen historia, sin reflectores, sin homenaje y sin descanso. A todas ellas México les debe una verdad incómoda. La violencia no es un episodio aislado, es cotidiana, es estructural y es urgente combatirla con seriedad. Hablemos con honestidad. Vivimos en un país donde la violencia contra las mujeres crece, mientras el presupuesto para protegerlas se achica. Eso es una contradicción que duele y que no podemos normalizar. En el presupuesto 2026 desaparece el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, un programa que ha salvado vidas desde 2021. Dice que lo van a fusionar en un nuevo esquema llamado Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención a las Causas. Pero hay un problema gravísimo, no conocemos las reglas a la fecha, no sabemos cómo va a operar y sobre todo corremos el riesgo de quedarnos sin recursos claros y etiquetados para los refugios. Y cuando se diluyen los recursos, se diluye también la fuerza de estos espacios. No es menor. En México existen alrededor de 76 refugios y el 85% de ellos son operados por organizaciones civiles, no por el gobierno. Solo el 15% depende directamente de instituciones públicas y aún así, entre 2019 y 2025, estos refugios han protegido a más de 190,000 mujeres, niñas y niños, personas que encontraron ahí un techo, atención, acompañamiento y, lo más importante, una oportunidad real de sobrevivir. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Cómo justificar recortes cuando la violencia crece todos los días? No es el único golpe. La salud materna, sexual y reproductiva recibe un recorte de 5%, lo que significa 135 millones de pesos menos. Y el programa de igualdad sustantiva pierde otro 11%, más de 21 millones de pesos. Mientras tanto, el presupuesto para la autonomía económica de las mujeres a cargo de la Secretaría de Economía apenas aumenta 2.2%, un crecimiento mínimo que no alcanza para revertir desigualdades profundas. Hoy que tenemos paridad en la Cámara de 50% mujeres, solo haría falta un hombre, que tenemos más, para cambiar el presupuesto completo sin preguntar. Porque entonces, ¿qué caso tiene haber llegado a la Cámara para no hacer cosas en favor de las mujeres? No tiene ningún sentido seguir hablando de esto. Todo esto está pasando en el país más peligroso para nosotras, un país donde la violencia marca la vida de 7 de cada mujeres. Yo presenté recientemente una iniciativa para considerar la violencia política en razón de género como una causal de nulidad, porque no solo es la determinancia o el usar mayores recursos que los permitidos o contratar publicidad. La violencia también impacta en una elección, también cambia la ruta de una elección y de eso justamente qué bueno que está aquí la presidenta Mónica Soto, porque conoce bien el tema y ojalá que nos ayude a impulsarla. Y también aprovecho para decirle que me gustaría que ocupara esos lentes violeta para que la magistrada Otalora, que dejó su espacio, ocupe la magistratura de ese lugar, la magistrada que quedó o la candidata que quedó en el segundo lugar. Levante la voz para que otra mujer ocupe ese espacio, para que no quede así y se viole el artículo 98 constitucional que fue reformado. Qué bueno que está aquí. Tal vez esos lentes necesitan aumento. Y la realidad hoy es todavía más estremecedora. A 419 días del presente gobierno se han registrado
4.363 personas desaparecidas. Son 11 desapariciones diarias en promedio. Y lo más doloroso, el 45%, casi 2.000, son niñas y mujeres adolescentes, entre 1 y 18 años de edad. Niñas que no llegaron a su casa, adolescentes arrancadas de su vida cotidiana, familias buscando sin descanso. Esta es la dimensión de la crisis que enfrentamos. No son números, son vidas, son historias y merecen políticas públicas a la altura de la emergencia que enfrentamos. Y frente a este panorama, surge una pregunta que nos confronta como país. Hoy, en la marcha legítima de las mujeres, ¿también se les va a imputar delitos de tentativa de homicidio solo por defender sus derechos? ¿De verdad se va a perseguir a las víctimas en lugar de protegerlas? ¿Cómo conciliar estos datos con un presupuesto que retrocede? ¿Cómo decir que las mujeres son prioridad mientras se desmantelan los programas que las protegen? ¿Cómo pueden participar en política las mujeres sin ser violentadas? Si hoy mismo el senador Noroña violenta a Grecia Quirós, le dice que es una ambiciosa en el caso de querer aspirar a ser candidata a la gobernatura. ¿Acaso aspirar a un puesto de elección popular es solo un motivo de ambiciosos? Eso no puede seguir ocurriendo. Por eso tenemos que castigar la violencia política en razón de género como una causal de nulidad para que esto deje de ocurrir. Hoy no basta con discursos, hoy no basta con celebraciones, hoy toca decirlo con claridad. Un país que no protege a sus mujeres no puede llamarse democrático. Un gobierno que recorta refugios, ahorca presupuestos y abandona la salud de las mujeres, las empuja otra vez a la violencia de la que intentan escapar. Por eso, en este 25 de noviembre, levantamos la voz por las mujeres que abrieron camino, por las que siguen caminando hoy y por las niñas que merecen un futuro distinto. Porque México será un país justo el día que ninguna mujer tenga que ser valiente para seguir viva. Tiene que ser el día que ningún gobernador te pida demostrar tu valentía todos los días para que te reconozca. Ese es el país que vamos a seguir defendiendo. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Bienvenidas sean todas ustedes. Hoy me dirijo a ustedes en una fecha emblemática. Con el permiso, Presidenta. Hoy el Senado de la República se enfrenta a una prueba moral, ética y humana en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. México nos exige coherencia y la historia nos exige valentía. Porque mientras aquí hablamos de igualdad, de respeto y de derechos, allá afuera miles de mujeres siguen viviendo con miedo. Miedo a la calle, miedo en su casa, miedo a la impunidad y peor aún, miedo que desde el poder público se revictimice, se silencie o se ataque a una mujer por atreverse a alzar la voz. Hoy les pido todo el apoyo que se merece una mujer que su esposo fue asesinado. Con absoluta firmeza, Malú, tú que defiendes mucho este tema. Y a usted, secretaria, de favor, le pido que tome cartas en el asunto con el tema del senador Gerardo Fernández Noroña, en contra de Grecia Quirós, viuda de un hombre asesinado, mujer que atraviesa un duelo devastador y que aún así ha mostrado una valentía ejemplar para exigir justicia. Decir que la ambición la despertó, insinuar que su dolor es oportunismo político, burlarse de sus señalamientos o minimizar su derecho a participar en la política.
La violencia política de género que se está atravesando el día de hoy es muy grave y muy delicada. Más aún en este día, precisamente, lo que estamos conmemorando, las formas de violencia contra las mujeres. Compañeras y compañeros, Grecia Quirós no está sola. Cada mujer que ha sido callada, desestimada, señalada, humillada desde el poder, tampoco está sola. Este Senado, el Senado de la Paridad, no puede permitir que desde una curul se perpetúe la violencia que decimos combatir. No podemos normalizar que un legislador use su voz para revictimizar a una mujer con ese gran dolor. No podemos quedarnos calladas ante un acto de insensibilidad tan profundo, tan hiriente y tan contrario a la responsabilidad que nos confiere el pueblo de México. Hoy desde esta tribuna repruebo enérgicamente las declaraciones del senador Fernández Noroña, porque son revictimizantes, porque son violentas y porque envían un mensaje devastador, el de que la violencia política contra las mujeres puede venir incluso de quienes deberían de protegerlas. A mis compañeras senadoras, hoy las convoco a que cerremos filas, a unirnos por encima de grupos parlamentarios o colores o ideologías, a demostrarle al país que es momento de defender a una mujer violentada. Aquí no caben las divisiones. Les pido que hoy actuemos con un solo corazón, con una sola voz y con un solo mensaje. En este Senado ninguna mujer será atacada sin que todas nosotros las defendamos. Porque si una mujer es violentada desde el poder y nosotros guardamos ese silencio, entonces la violencia gana. Y hoy, precisamente hoy, no podemos permitir que eso suceda. La situación actual de las mujeres en México exige mucho más que discursos, exige congruencia. México vive una crisis de violencia contra las mujeres que no se pueden minimizar. 2 de cada 3 mujeres han sufrido un tipo de violencia. Más de 2.500 mujeres asesinadas al año si sumamos feminicidios y homicidios dolosos. A la par, crece la violencia política contra las mujeres, especialmente hacia quienes ocupan o buscan ocupar espacios de decisión. Es cuanto, Presidenta. Senador Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante, senador. Es un justo reconocimiento a la diplomacia mexicana, larga vida a la diplomacia mexicana, que en el mundo tiene un reconocimiento por su profesionalismo. 2 ejemplos, aquí ya se habló de uno, Gilberto Bosques, quien salvó a refugiados españoles y a muchísimas personas de diversas nacionalidades, o Martínez Corbalá, que durante el golpe de Estado en Chile también salvó a muchísimas chilenas y chilenos. Políticos, por cierto, ambos no eran hombres y mujeres de carrera, y en el marco constitucional nuestro está fijado muy clara la política de la línea exterior, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero yo quiero, senadora presidenta, hacer un reclamo, porque no es la primera vez que la oposición mete la agenda política por la puerta trasera en ceremonias solemnes. Es inaceptable que me aludan cuando saben que yo no puedo intervenir, porque en sesiones solemnes el formato es muy claro y muy rígido. Y yo rechazo categóricamente las acusaciones que aquí hicieron. Las personas del PRI y el PAN que vinieron a hacer uso de la palabra no se han pronunciado frente a la miserable campaña misógina que hay en contra de Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo después de décadas de que no se hubiese ganado. Una mujer humanista, consecuente, inteligente, comprometida y además bella, pero solo porque es humanista han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título y golpearla y aplaudir ese ataque misógino.
Pero ¿qué tal con el ataque sexual a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en pleno corazón de la ciudad? No solo estas personas no se manifestaron condenando esos hechos, sino inclusive la dirigencia del PRI se atrevió a decir que era un hecho montado. Peor todavía, la dirigencia del PRI llama a agredirnos a mujeres y hombres de nuestro movimiento, no solo verbal y físicamente, y Concluya, la hipocresía de la oposición no condena absolutamente nada. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.